permitido ver un nuevo día de vida, un hermoso día, Padre, lleno de solcito, que es agradable en este tiempo, Padre, de oscuridad, de dolor, de angustia de las personas. Te damos gracias, nuestro Dios, que tú has estado todo el tiempo con nosotros. Tú nos has guardado, nos has protegido. Padre, gracias porque tú eres bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Te queremos pedir, nuestro Dios, en esta mañana que tú nos ayudes para compartir tu palabra, que podamos gozarnos, podamos, Padre, sentir la presencia de tu Santo Espíritu, guiándonos, Padre, porque es tu palabra y queremos hacerlo, Padre, consciente que somos siervos inútiles en tus manos. Nuestro Dios, te pedimos tu ayuda, tu gracia en esta hora. Lo hacemos en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitar a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es una carta pequeña que se encuentra antes de Hebreos. Filemón, capítulo 1, solo tiene un solo capítulo esta carta. Dice, vamos a leer completo porque no es muy larga. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Demas, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor. Por mientras, probablemente dentro del transcurso de esta meditación podamos leer otros pasajes. Esta carta es una carta especial, es una carta muy íntima, es una carta muy personal, es muy distinta a todas las otras cartas que el apóstol Pablo escribió. Es una carta muy hermosa. Sé que usted también ya la ha leído bastante, esta carta. El apóstol Pablo, estando preso allí en Roma, llega allí una persona a hacerle compañía, y el apóstol Pablo comienza a aquel hombre que no perdía el tiempo, comienza a presentar el evangelio a este reo que llegó allí a la cárcel. Aquel hombre se llamaba Onésimo. Y Onésimo le cuenta todo lo que él había pasado, lo que pasó con él, aquel hombre que era un esclavo de Filemón, al cual Pablo también conocía, y lo conocía muy bien porque Filemón se había convertido también por la presentación del Evangelio del apóstol Pablo. Pero este hombre Onésimo, él era un esclavo de Filemón. Lo más probable es que este hombre Filemón haya sido una persona bastante pudiente, tenía esclavos a su cargo, personas que le servían. Y además era un excelente hermano, un excelentísimo hermano, Filemón, a quien había dispuesto su casa para el servicio, para la extensión de la obra del Señor. Cuando el apóstol aquí escribe, le dice a la iglesia que está en tu casa, un hombre que había dispuesto su hogar para servir al Señor. Y luego que el apóstol Pablo sigue conversando con Onésimo, Onésimo le cuenta que él era un esclavo de este hombre y que seguramente
él iba arrancando, porque lo más probable es que él le había robado. Onésimo, quien su nombre significa provechoso o útil, la verdad que en este juego de palabras que hay aquí, le dice el apóstol Pablo que en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, marcó un tiempo. Hay un tiempo en el cual él antes era inútil y no le hacía honor a su nombre. El pasado de este hombre no era bueno. El pasado de este hombre reflejaba lo que hay en el corazón del ser humano. Onésimo tuvo un pasado que era totalmente distinto a lo que Dios quería. Y saben, vamos a encontrarnos aquí que este hombre Onésimo nos representa a todos nosotros. Nos representa a todos nosotros un hombre que, como el apóstol le dice acá, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El apóstol lo escribe esta carta para enviarlo de vuelta a su amo y le cuenta todo lo que el cambio que se produjo en este hombre y cuán notable es el cambio, como cantamos aquel himno hermoso, el cambio operado en mi ser cuando Cristo vino a mi vida. Y se tiene que producir un cambio. Tiene que haber un cambio y se tiene que notar. Onésimo antes era un esclavo, además un ladrón, y ahora es totalmente distinto. Alguien que es útil, alguien que es provechoso, alguien que colaboraba, alguien que estaba sirviendo, y que el apóstol él no lo quiere dejar ir, porque para él es muy útil. Pero él dice que es necesario devolverlo a su amo. Estaba pensando en Zaqueo. En Zaqueo, ¿usted sabe qué significa el nombre Zaqueo? Respóndalo ahí mismo. Zaqueo significa puro. Y antes de la conversión de Zaqueo, él no le hacía para nada honor a su nombre. Al contrario, él totalmente contrario a lo que su nombre decía. Y aquí, Onésimo, su nombre que significa útil, provechoso. En otro tiempo, él tuvo un pasado oscuro, un pasado que no tenía nada que ver con el cambio que ya se había producido cuando él se convirtió al Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a
a los Efesios, dice él, porque en otro tiempo erais tinieblas. Efesios 5:8. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo le dice el apóstol cuando escribe, erais tinieblas, mas ahora soy luz. ¿Qué cambio? ¿Qué contraste? La luz con las tinieblas no es totalmente opuesto. Es como lo dulce con lo amargo, lo blanco con lo negro. En otro tiempo, y Onésimo, ahora ya él cambió completamente. Y aquí el apóstol le dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. En el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Me recuerda el saludo de un apreciado hermano que tiene en su lenguaje esa expresión. Amado hermano. Es una muy, muy linda expresión. Y aquí el apóstol, la recomendación de él para Filemón es que ya no lo reciba él como un esclavo, porque en aquel entonces, cuando un esclavo le fallaba a su amo, cuando huía, las penas para él eran gravísimas. Y en ese tiempo estaba permitido eso, desde azotarlo, una serie de castigos que aquello llevaba. Y el apóstol aquí le dice que lo reciba no como esclavo, sino como, más que esclavo, como un hermano amado. Qué hermoso es esto, porque lo que a uno lo une con otra persona es la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une. Y ya no debiera haber ninguna diferencia de social, diferencia de raza o de educación, sino que lo que a uno lo une con los demás es la persona del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y Él está por encima de todo. Eso nos enseña esta hermosa carta, que el Evangelio está por sobre todo eso, por sobre toda diferencia social. En el versículo 17 le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué hermosa expresión. El apóstol Pablo, si Onésimo nos representa a cada uno de nosotros, habiendo fallado, habiendo tenido un pasado distinto, el apóstol Pablo aquí con esta expresión está representando ¿a quién? ¿A quién cree usted que está representando el apóstol Pablo con esa expresión donde dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta?
Él está dispuesto a pagar. Él está dispuesto a asumir el costo que este hombre había dañado a Filemón. El apóstol Pablo, él está representando al Hijo de Dios, aquel quien nos sustituyó, aquel que estuvo dispuesto a asumir nuestra deuda, aquel que dijo, he de pagar lo que no robé, aquel quien se puso en la cruz por nosotros. Cuando uno, al leer aquella historia de Abraham y su hijo Isaac, allí en el monte Moriah, qué hermosa sustitución la que hizo aquel carnero trabado que estaba a espaldas de Abraham. Y lo que allí se produce es una sustitución. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios emite una voz desde lo alto diciéndole a Abraham, detente, porque ya sé que has obedecido. Allí hay una sustitución donde aquel carnero sustituyó a Isaac. El Hijo de Dios, Él nos sustituyó. Él pagó el precio por nosotros, donde Él dice en Isaías 53, dice allí el profeta, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremenda descripción la del profeta acerca de los sufrimientos del Hijo de Dios en nuestro lugar. También el apóstol Pedro también él escribe lo siguiente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. El Señor nos sustituyó. Y el apóstol Pablo allí le está diciendo a Filemón, Filemón está representando al Padre, quien él está recibiendo a uno que falló, a uno que se había caído. Y dice aquí, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Qué admirable, hermano. Qué admirable lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Cómo aquello debiera también esta hermosa acción que estuviera en nuestro corazón, si nosotros estamos dispuestos a actuar de esa forma. Hermanos, esta carta es una carta de intercesión, de reconciliación, de buscar el bien de los demás. Alguien que está dispuesto a ceder porque él se tuvo que deshacer de Onésimo, aquel hombre que dijo, me es muy útil para ayudar, para el servicio. Pero él dice, tengo que devolverlo, enviártelo.
Pero eso implicaba también, hermanos, decir, yo estoy dispuesto a pagar. Yo estoy dispuesto a asumir si él te falló, Filemón, si Onésimo te robó, yo lo voy a pagar. No te preocupes tú, Filemón, yo lo voy a pagar. Hermanos, nosotros necesitamos buscar el bien de los demás, que eso esté en nuestro corazón, buscar reconciliarnos. El Señor pagó el precio por nosotros para reconciliarnos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que no lo tengo a mano el pasaje, pero dice que Dios nos encargó la reconciliación. Y al parecer es un deseo de Dios que todos estemos reconciliados, estemos en plena armonía para el servicio, para la adoración, porque es difícil. ¿Cómo se podría servir? ¿Cómo se podría adorar si, si hay algún malentendido, hay algún pleito, hay cualquier sea el problema? Pero hermanos, aquí el Señor, Él pagó el precio por nosotros. Él nos amó y Él pagó por nosotros. Vamos a quedar hasta aquí en esta reunión de devocional para ahora expresar gratitud al Señor. Vamos a orar. Padre amado, nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana por su Hijo, el Señor Jesucristo, quien, Padre, Él se despojó de su gloria para venirnos a salvar. Gracias, Padre. Te damos por su Hijo, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Él nos sustituyó. Él sufrió, Padre, la cruz, el menosprecio. Él sufrió, Padre, el rechazo, el desamparo de su Padre, allí en la cruz, en el madero, donde aquellos hombres propinaron a Él sin temor. Tuvieron, Padre, la osadía levantar la mano contra el Altísimo. Te damos gracias, Padre, esta mañana, porque tú nos amaste. Gracias, Padre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Te damos gracias, Padre, por tu amor bendito. Reciba la gratitud de tu pueblo, en el nombre de su Hijo. Amén.